días y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica AM en este martes 9 de septiembre, una semana llena de datos económicos que vamos a estar revisando también durante este programa. Ayer conocíamos el primer dato que inauguraba esta semana económica, el IPC de agosto. Durante esta tarde también va a haber reunión de política monetaria por parte del Banco Central, en donde se espera que tomen una decisión con respecto a la tasa de interés, algo que vamos a conocer hoy cerca de las 6 de la tarde. Y también recordemos, mañana vamos a conocer el informe de política monetaria también del Banco Central, en donde se espera que hagan una actualización de las principales proyecciones macroeconómicas, tanto para este año como también en el mediano plazo. Así que una semana bien cargada de estos datos a nivel económico. Y partimos este programa revisando el que ya conocimos, que fue el IPC del mes de agosto, que anotó una variación nula en el octavo mes del año, un dato que está algo por debajo de lo que esperaba el mercado. Ahí se esperaba más bien una cifra cercana al 0,2%, vemos que va bastante en esa línea, pero es un poco menor. Y también es un dato que conocimos después del elevado IPC de julio, que fue de 0,9%. Recordemos, ahí hubo una influencia importante del alza de las cuentas de la luz que estaba presupuestado para ese mes, pero ahora vemos una moderación entonces con este dato de agosto. Y otra cifra que también conocimos tiene que ver con el IPC a 12 meses, la inflación en términos anuales, que también registró una caída. En julio había sido 4,3% y ahora en agosto bajó a 4%. Ya venía mostrando caídas la inflación en términos anuales. En julio eso cambia, hay una leve alza, pero ahora vemos entonces que se retoma esa trayectoria de bajas. Y también se trata del IPC a 12 meses más bajo desde abril de 2024. Desde ese mes, entonces, desde ese dato que no veíamos una cifra de esa magnitud. Ahora, ¿cuáles fueron las categorías, las divisiones y también los productos que vieron las mayores variaciones en sus precios? Lo revisamos entonces en el siguiente informe. Luego de un IPC más elevado en julio por el alza en las cuentas de la luz, el índice de precios al consumidor registró una variación nula en el mes de agosto, algo que no sorprendió a los expertos, que esperaban una cifra cercana a cero. Con esto, la inflación acumula un alza de 2,9% en lo que va del año. Hemos tenido una muy buena noticia este día en materia de inflación. La inflación fue solo un 0% para agosto. Esto es por bajo las expectativas, que se esperaba un 0,1, 0,2%. Hace un mes atrás estábamos hablando que en 12 meses estábamos en 4,3%. Hubieron varias alarmas al respecto. Hoy día ya estamos en 4%. Nosotros sabíamos que el mes de julio iba a ser especialmente alto a propósito del tema de las tarifas eléctricas, pero eso ya se está regularizando. Y es que el IPC a 12 meses se situó en 4%, moderándose luego del 4,3% del mes anterior y retomando las disminuciones que venía registrando desde abril. Se trata del dato más bajo del año y una cifra que no se observaba desde abril de 2024. En términos generales, entonces, estamos viendo una inflación que está de alguna manera descendiendo gradualmente y por lo tanto esa línea o esa dirección debería sostenerse hacia los próximos meses. Estamos esperando que al cierre de año la inflación anual esté en 3,8% y llegue rápidamente hacia la meta del Banco Central de 3% a comienzo de 2026. En esa línea esperan que el próximo año se alcance la meta del Banco Central, que es situar la inflación en 3% en un horizonte de 2 años. Eso sí está costando trabajo que descienda más rápidamente. Es decir, esta última milla de la pelea en contra de la inflación está costando efectivamente más trabajo de lo que costó llegar hasta aquí. La inflación este año va a continuar rondando estas cifras, continuar rondando el 4%. En agosto, la gasolina registró una subida de 1,7% en los precios, pero el alza más importante fue en la carne de vacuno, de 2,2%. Entre los productos que bajaron de precio está el pan, que registró una caída de 2,2%, y vinos de 3,9%. La división de alimentos, que marcó una alza de 0,9%, al igual que lo hizo el mes pasado de julio. Y esto es bastante preocupante porque, como sabemos, la división de alimentos es la más importante, la que tiene más repercusión
en el presupuesto de los hogares. Por lo tanto, desde esa medida la gente va a seguir sintiendo en el bolsillo estas alzas. La inflación este año 2025 debiera estar cerrando del orden del 3,5, 3,6%. Si bien el dato demuestra que continúa la convergencia hacia la meta inflacionaria del Banco Central, los especialistas creen que el ente emisor optará por mantener la tasa de interés en su reunión de esta semana, para retomar los recortes hacia finales de este año. Bueno, y ya lo adelantábamos en la nota, pero precisamente la trayectoria de la inflación es un insumo bien importante para el Banco Central en sus decisiones de política monetaria. Y como les contábamos, esta tarde va a haber reunión de política monetaria precisamente para decidir qué es lo que ocurre con la tasa de interés de referencia que utilizan también después otras instituciones financieras. Y ahí el escenario base es que, y lo que espera el mercado, es que se mantenga la tasa en 4,75%. Hay bastante consenso en esa cifra. Y esto pensando en que, recordemos, en la primera parte del año el Banco Central mantuvo la tasa sin variaciones en 5%. En la última reunión de julio deciden realizar el primer recorte del año de 25 puntos bases y queda entonces en 4,75%. Ahora, el mercado, si bien cree que hay espacio todavía para un recorte más de aquí a fin de año, a pesar de haber conocido esta cifra de inflación, entonces que fue algo mejor de lo que se esperaba, de todas formas creen que este recorte debería ocurrir más hacia finales de año y que ahora entonces el Banco Central espere y analice ciertos factores, sobre todo del escenario externo y cómo evolucionan antes de apresurarse a seguir bajando la tasa. Y mencionan, por ejemplo, qué es lo que pueda ocurrir con la tasa en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y si es que eso también abre más espacio para que el ente emisor de Chile pueda tomar también decisiones en esa línea. Y precisamente ayer el grupo de política monetaria, esta agrupación de expertos que entrega recomendaciones al Banco Central previo a estas reuniones y a que tomen decisiones sobre la tasa, recomendó que el ente emisor mantenga precisamente la tasa en 4,75%. ¿Cuáles son las razones que argumentó el grupo? Lo vemos en el informe de Natalia Muñoz. Que no hayan recortes en la tasa en esta reunión de septiembre. Mantener en 4,75% la tasa de interés es la recomendación de forma unánime que tomó el grupo de política monetaria. La razón, advierten cautela. Creemos que es mejor mantener la cautela, ¿sí? Ya se realizó un recorte en la reunión anterior y de momento sugerimos pausar. La política monetaria opera con rezago. Por eso todo esto que estaban diciendo es tan importante de mirar el escenario completo. Y dado que hay más incertidumbre, en el fondo, también uno tiene que ponderar, en el fondo, el cómo actuar para no, en el fondo, después quedar, porque un dato se va a mover en una dirección, o un mes en una dirección, no quedar después en la otra dirección, porque entonces no hay que sobrereaccionar. Parte de lo que más pesa es la incertidumbre a nivel internacional, una elevada volatilidad en los mercados financieros y la implementación de la política arancelaria de Donald Trump genera dudas en los 5 economistas del grupo. Este es un shock como el que no hemos visto en muchas décadas en la economía mundial. Recordamos que Estados Unidos había ido bajando sistemáticamente sus aranceles, había una tendencia global de rebaja aranceles desde pasado las guerras del siglo pasado. Entonces, también hay bastante incertidumbre respecto a cómo van reaccionando la economía a este shock. Este año el Banco Central ha realizado solo un recorte a la tasa. Lo hizo en la última reunión. Si vemos cómo ha bajado desde el año pasado, ha sido 1% si lo comparamos con julio del 2024. Fueron varios meses de pausa y todo dice que ahora continuará de la misma forma. Hay alta volatilidad y por lo tanto es difícil predecir si en diciembre qué debiera ocurrir. Lo único que sí se puede predecir es que estamos camino, ojalá, a converger y por lo tanto en base a eso a ir quitando estímulo monetario y eso debiese llevarnos a la tasa neutral en algún momento durante el 2026. ¿Qué pasará más adelante? Creo que en esta última recta, ¿sí? Donde ya se está acercando bastante a lo que sería la tasa neutral, es bien importante hacer un fine tuning y ir viendo
los últimos datos y lo que vayan mostrando los datos de inflación que veamos en los próximos meses. A pesar de que la actividad económica registró un repunte el primer semestre, para final de año expertos ya anticiparon una desaceleración de la economía. Además, la crisis laboral amenaza el escenario local. Si el PIB tendencial es distinto, si el desempleo, el nivel de desempleo que es compatible con una inflación o con precios estables, ha cambiado en el tiempo. Y yo tengo la sensación que hay un espacio todavía de dudas con respecto a si el mercado laboral hoy día es estructuralmente distinto al que teníamos antes. Cautela hasta converger a la tasa neutral. Todo indica que no habría recorte, pero se materializará este martes según la decisión del Banco Central. Y seguimos hablando de tasas, pero ahora de una en específico, de las tasas de vivienda o para los créditos hipotecarios, porque en el mes de agosto, según los datos del Banco Central, la tasa hipotecaria promedio llegó a los niveles más bajos en los últimos 2 años. El promedio fue de 4,29% el mes pasado, entonces para las tasas hipotecarias, un dato que no se veía desde agosto de 2023. En ese entonces la tasa había estado en torno a 4,22% para estos créditos hipotecarios, luego fue subiendo y ahora entonces alcanza nuevamente estos niveles que no se veían desde hace 2 años atrás. Y desde el mercado señalan que ha influido en aquello el subsidio a la tasa de crédito hipotecario. Esta iniciativa, que recordemos fue impulsada por el Ministerio de Vivienda junto al Ministerio de Hacienda y también en la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos, y que tiene 2 objetivos principalmente. Por un lado, facilitar el acceso a la vivienda propia por parte de las familias y también generar una reactivación del rubro de la construcción, del sector inmobiliario. Y en esa línea, uno de los parámetros para medir cómo está precisamente este sector tiene que ver, por un lado, con la recepción que ha tenido este subsidio a la tasa, pero también ver cómo ha ido evolucionando el stock de viviendas disponibles. Y en ese sentido, un estudio de TINSA junto a la Universidad San Sebastián reveló que, a pesar de las bajas en las ventas, el mercado inmobiliario de la región metropolitana está evidenciando una leve recuperación. Ahí el estudio habla de la reducción de 5% de proyectos nuevos y 2,7% para el stock disponible desde el año 2023. Pasemos a escuchar entonces qué era lo que comentaban por este estudio desde TINSA. Un alto stock es un mal síntoma para el mercado inmobiliario. Nosotros, ¿qué estamos viendo ahora en este primer semestre en la región metropolitana? Que había una regularización del stock y hoy día estamos viendo un stock de vivienda muy similar al que veíamos hace algunos años atrás, en torno a 45.000 unidades de stock disponible. Ahora, las razones de por qué se regulariza ese stock todavía no son tan buenas, porque en realidad vemos menor stock porque también ha existido un menor ingreso de proyectos. La tasa subsidiada sin duda es una buena medida que no solo va a beneficiar a las viviendas de menos de 4.000 UF. Recordemos que para que los bancos postulen, la tasa referencial de los bancos debió bajar a 4,4%, por lo tanto, por ciento de las tasas me refiero, por lo tanto también viviendas sobre 4.000 UF se van a ver beneficiadas por una baja de tasa. Bueno, y antes de ir a la pausa les contamos que Anglo American acordó la compra de Teck Resources para crear una gigante minera del cobre. La nueva empresa creada y fusionada se va a llamar Anglotech y va a tener un valor cercano a los $50.000 millones. Es parte de la información que se daba a conocer durante esta mañana. Hacemos una pausa y ya volvemos con más agenda económica. Estamos de regreso en Agenda Económica para entrevistar a Carolina Grunwald, la economista jefe de Prudential AGF, y poder profundizar en algunos de los temas que ya adelantábamos, esta cifra del IPC de agosto que conocimos ayer y también qué es lo que se espera para esta jornada por parte del Banco Central y la decisión con respecto a la tasa de interés. Carolina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes.
Carolina, ¿cómo interpretaron ustedes el dato de IPC de agosto que conocimos ayer, esta variación nula, y más bien también cómo afecta, o si es que lo hizo, la lectura que tienen con respecto a lo que pueda decidir el Banco Central esta jornada? Mira, a nosotros, igual que a gran parte del mercado, nos sorprendió a la baja la cifra mensual, ¿cierto? Estábamos por ahí por el 0,2. Y esta sorpresa se dio principalmente por algunos elementos en vestuario o equipamiento del hogar, que no creemos que sea algo tan estructural. Por lo tanto, pensamos que no hemos cambiado nuestra visión en el sentido de que creemos que hoy día el Banco Central de Chile no va a mover su tasa de interés. Además, porque el recorte que se hizo el mes pasado a nosotros sí nos sorprendió. Nosotros pensábamos la reunión anterior, que fue en julio, que no era el momento aún de hacer un recorte de tasas, porque nos preocupa que eso vaya a afectar la convergencia inflacionaria. Hay que recordar que todavía estamos en 4% y que eso es una cifra bastante alta y por sobre la meta. Claro, y el mercado va bastante en línea con esta visión que mencionas. Prácticamente se descuenta que el ente emisor mantenga la tasa durante esta jornada. En ese sentido, ¿dónde debería estar el foco de atención o a qué aspectos van a estar atentos ustedes también, pensando en las decisiones que puedan ocurrir hacia adelante? Mira, hoy por hoy el foco para nosotros está puesto, en una inflación subyacente, ¿cierto? La inflación SAE, la inflación que saca los elementos volátiles de la canasta, que se ha visto, no el mes reciente, pero los 2 meses anteriores sorprendió al alza. Es una inflación que le está costando ceder un poco, y también por el lado de todo el entorno internacional, ¿cierto? Hay que ver bien qué es lo que está pasando, si vamos a tener nuevas noticias, si hay guerra. Y lo que viene la próxima semana, que es lo más importante, el día 17, es la decisión de la Reserva Federal. Se anticipa ya y ahora sí estamos más seguros que vamos a tener un recorte de tasa, y eso sería positivo que lo hicieran primero en Estados Unidos y después acá, porque eso, si nosotros recortamos y Estados Unidos no recorta, eso puede ser un impulso al alza del tipo de cambio y por lo tanto más inflación. Y otro elemento importante que al menos nosotros estamos siguiendo es que si tú divides la canasta de inflación entre el índice de bienes y el índice de servicios, el índice de servicios todavía está muy arriba, o sea, pasamos el último mes de 7 a 6,8%, y eso es alto y se ha visto muy persistente, y eso sí tiene relación, es una parte del índice que está muy, muy intensivo en lo que es el costo de la mano de obra. Y eso también es un elemento súper importante a monitorear por estos días. Perfecto. Y ahí también mencionabas, bueno, el tema a nivel internacional de la decisión que pueda tomar la Fed con respecto a la tasa en Estados Unidos. En el ámbito internacional, ¿qué otros temas también debería seguir de cerca el Banco Central pensando en las próximas decisiones? A ver, lo que nos interesa a nosotros como Banco Central de Chile, ¿cierto? Uno es como el sistema de pagos internacional, que está bien, el impacto del dólar desde el punto de vista norteamericano, ¿cierto? El DXY, y por supuesto el precio del cobre, ¿cierto? Que eso fue lo que nos hizo movernos mucho a principio de año cuando se anunció este arancel. Después dio el arancel, pero ahora no está pasando, pero basta que alguna noticia de actividad o alguna otra noticia de alguna invasión en alguna parte para que los precios de los commodities se vean fuertemente afectados. Y a nosotros en Chile lo que más nos impacta, por cierto, es el precio del cobre. Ahora ya más hacia adelante, pero que no tiene tanta relación directa con la tasa de política monetaria, son las tasas largas de interés, ¿cierto?, de los bonos norteamericanos, porque eso sí se traspasa al sistema local de pagos y de créditos, que podría, o sea, es un elemento siempre a monitorear. En el fondo, tener un escenario financiero internacional benéfico, benevolente, estable y que se condiga con nuestra propia economía. En ese sentido, ¿cuándo esperan que finalmente el Banco Central pueda llegar hasta tasa neutral, esta que no genera ni un estímulo a la economía? ¿Cuándo podría ocurrir aquello? Mira, el IPOM de septiembre, que es el que sale mañana, tradicionalmente es el IPOM que corrige, si es que lo hace, los parámetros estructurales de la economía, y entre ellos está la tasa neutral, ¿cierto?
Por ahora esa tasa se estima, es una variable inobservable, se estima entre 3,5 y 4,5. Habemos algunos que creemos que esta tasa va a subir un poco. Sabemos que las tasas largas, las tasas de interés se estacionaron en un nivel más arriba después de la pandemia. Y creo que estamos cerca. La tasa de política monetaria está en 4,75. Creemos que el año va a terminar en 4,5 y le queda un recorte más de aquí probablemente a enero. Estamos súper cerca. Y por lo mismo que estamos súper cerca, también estimamos que no hay apuro por recortar la tasa, porque todavía nos quedan varias reuniones este año. Pero se estima que estamos por ahí. Yo creo que ese va a ser uno de los elementos más importantes en el informe de política monetaria de mañana, si es que lo corrigen, porque no siempre lo corrigen, pero el mercado está muy expectante a la nueva tasa de política monetaria neutral. Y también a ver cuál es la visión, ¿cierto?, de la inflación del Banco Central de Chile, porque tuvimos muchas sorpresas hacia arriba y hacia abajo en estos últimos meses, desde el último reporte, y finalmente lo que uno quiere saber es que si el Banco Central está con una nueva visión de la inflación y sobre todo de la inflación más subyacente, la inflación que cuesta más que se mueva, digamos. Claro, mañana... Eso es más o menos lo que nosotros estamos mirando. Claro, mañana vamos a conocer entonces ese informe de política monetaria de septiembre. En ese sentido, ¿qué están esperando ustedes para ese informe, en términos sobre todo de inflación y de crecimiento también? Mira, crecimiento, nosotros creemos que va a seguir centrado más o menos en el 2,5, entre 2, 2,5. Recordemos que el informe de política monetaria, ¿cierto?, va recortando el rango de crecimiento por arriba o por abajo, y creemos que este crecimiento va a estar en torno al nuevo crecimiento potencial, que está como en 2,6, por ahí, entre 2,5, 2,6, 2,7. Y en la inflación, como te decía, tenemos dudas. El último IPOM, el de junio, corrigió a la baja las estimaciones de inflación para el año, y ahora yo pienso que va a estar igual al del mes pasado o va a estar un poquitito más arriba. Pero estamos hablando de 2 décimas de diferencia, tampoco va a ser un escenario demasiado diferente. Como te decía antes, creo que lo más importante para nosotros, para el mercado, va a ser el tema de la tasa neutral. Cómo la está leyendo el Banco Central de Chile y también cómo se está leyendo el tema de las tasas largas, las tasas de los bonos norteamericanos. Al fondo es la base de las tasas largas de nosotros. Discusión, ¿cierto?, que se pensaba que bajaron niveles prepandemia, que era 1,5, 2, no, más tirado para el 2, y ahora estamos sobre el 4, y hay que identificar bien qué claro, es lo que ha hecho que esta tasa suba tanto, ¿cierto? Si es riesgo de mercado, si es liquidez, si es, no sé, si la deuda de Estados Unidos está impactando mucho en el riesgo de crédito. Yo creo que por ahí podría venir un análisis importante. Perfecto. O si no, también lo que se ha venido esbozando, ¿cierto?, en los últimos... Sí. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que entregar, pero vamos a estar bien atentos entonces a la información que publique el Banco Central durante la jornada de mañana en el informe de política monetaria. Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengan buen día. Chao. Dejamos hasta acá nosotros la agenda económica de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros, que ya empieza CNN Chile Radio.